Mis papás siempre bromeaban con que yo no era su hija de verdad. Les devolví eso del favor en su fiesta de aniversario. Al crecer, mis papás tenían esta broma recurrente en la que le decían a todo el mundo que era imposible que yo fuera su hija. En los restaurantes, cuando yo deseo algo diferente a ellos, le deseaban al mesero que era adoptada. En los eventos de la escuela, se reosogan con otros padres sobre como el hospital debía como haber cambiado a los bebés porque yo no me parecía en nada a ellos. Mi mamá moda cosas como, nuestra verdadera hija habría sido atlética, cuando dejé el fútbol por el teatro. Mi papá le decía a sus amigos de golf que mi amor por la lectura significaba que definitivamente no era suya, porque ningún hijo suyo preferiría a los libros antes que los deportes. Pensaban que era lo más divertido del mundo. Cuando tenía 13 años más o menos o si me pinté el pelo de negro, le dijeron a toda nuestra familia en Navidad que esto demostraba que no era suya, porque nadie en nuestra familia tomaría decisiones tan raras. Todos se rieron. Cuando entré a la escuela de arte en lugar de la facultad de administración Ocúmero como querían, la broma evolucionó a Ocúmero. Ahora era, el hospital nos debe un reembolso y en algún lugar nuestra verdadera hija probablemente es todo lo que querendosamos. De que unan estas cosas en mi cara durante la cena, se lo de que unan extra a más o menos os que elogiaban mis pinturas. Se lo dijeron a mi novio cuando lo llevé a casa. Me cortó más tarde porque dijo que la dinámica de mi familia era demasiado extra más o menos y no quería un toda lidiar con padres que obviamente resenteban a su hija. Mi hermano mayor Javier nunca recibía maucubo estas bromas. En Fenul era exactamente lo que querentoan. Jugaba fútbol americano, fue a la Universidad Pearblick a estudiar negocios, se casó con su novia de la prepa y les dio nietos inmediatamente. En su boda, el discurso de mi papá incluyó una parte sobre estar agradecido de que al menos un hijo Sesioct era definitivamente suyo. Todos se rieron excepto mi teura Diana, que me llevé a un lado más tarde y me dijo que eso era cruel. Pero lo peor fue cuando gané un premio nacional por mi trabajo de escultura. Fue algo muy importante. Premio en efectivo, exposición en una galería todo. Mis padres vinieron a la ceremonia y cuando el presentador les preguntó qué tan orgullosos de Beguana en estar, mi mamá realmente dijo, toda Begua no estamos convencidos de que sea nuestra. Pero si lo es, entonces estamos orgullosos. El presentador parece horrorizado. La gente en la audiencia se movía inse moda. Mi papá intervino con, Seyoj, seguimos esperando que sus verdaderos padres aparezcan y la reclamen. Se rieron como si fuera perfectamente normal. Ahí fue cuando decidí que si querés jugar a este juego, yo lo jugaré mejor. Se acercaba su aniversario número 30 y habían planeado una fiesta enorme. Me pidieron que diera un discurso. Dije que absolutamente soy. Pasé semanas preparándome. No el discurso, sino todo lo demás. Llamé a mi teusua Diana y le pedí todas las fotos familiares de antes de que yo naciera. Encontré fotos de mi mamá de justo antes y después de mi nacimiento donde se ve su ella completamente diferente. Desenterré el viejo anuario de mi papá, donde tenía ojos cafés. No los verdes que él afirmaba que eran dominantes en nuestra familia. Me puse creativa con edición Ukuma Beensica de fotos. Nada descabellado, solo lo suficiente para ser convincente. Llegué a Ukub la noche de la fiesta. Mis padres presidesoan la mesa principal, haciendo su rutina habitual. Alguien los felicité Ukubo por criar a 2 hijos y mi mamá dijo, bueno, 1.5, ya que no estamos seguros de esa mientras me sea más o menos alaba. Cuando llegó tuvo la hora del discurso, Javier paseo tuvo primero con un emotivo tributo. Luego fue mi turno. Me puse de pie y dije que quería abordar algo que me había estado molestando durante más o menos os. El sala Okumo se quedó en silencio. Dije que mis padres siempre habían bromeado sobre que yo no era suya y finalmente entendeura por qué. Porque tenesionan raza Okumeno, eran mis padres viola okumenojicos. Saqué las fotos. Mostré la de mi mamá, antes de mi nacimiento luciendo completamente diferente. Mostré la foto del anuario de mi papá y sé más o menos sale el problema del color de ojos. Mencioné Okumo, ninguno de ellos tenía habilidad artística. Pero mi abuela real, que muriese Okubo antes de que yo naciera, supuestamente era pintora. Dije que había sospechado durante más o menos os, pero sus constantes bromas finalmente me hicieron investigarlo. El Saleokun estaba en un silencio sepulcral. La cara de mi madre se puso blanca. Mi papá empezó a hablar, pero yo sé Wenzold. Dije que eso explicaba por qué nunca conectaron conmigo. ¿Por qué siempre se sintieron desconectados? ¿Por qué pueden Zodan bromear tan fácilmente sobre que yo no era suya? Porque en el fondo lo saben Zoan. Les agradecéis por criarme de todos modos, aunque no fuera su hija real. Dije que ahora entendía por qué preferían a Javier y no los culpaba, porque la sangre importa. Luego dije que estaba agradecida de que me hubieran conservado a pesar de saber la verdad. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá se puso de pie y gritó que eso era riden século. Por supuesto que yo era su hija. Mi teseuada Diana intentaba no sonreír de Wared. Abrí del sobre lentamente. Los papeles adentro estaban en blanco. Los saqué y dejé que se esparcieran por el suelo. Hojas blancas flotando alrededor de mis pies. Mis manos no dejaban de temblar mientras miraba a mis padres y dejaba las palabras que había estado conteniendo. Lo inventé todo. Las fotos estaban editadas. Lo del color de ojos era falso. La historia de la abuela era mentira. Todo.
Cada pieza de evidencia que acababa de mostrarles era completamente inventada. El Saleucus se quedó en silencio quizás 2 segundos antes de que mi madre empezara a gritar. No palabras. Solo un sonido agudo que hizo que todos se congelaran. Mi papá se abalanceó hacia adelante, tirando su silla hacia atrás y comencé a moverse hacia Meikto con la cara contra Ekta de una manera que nunca había visto. Alguien sase a su teléfono. Luego otro. Podeció ver a la gente sosteniéndolos, grabando todo, y eso lo empeoró de alguna manera. Mi mamá lloraba y gritaba al mismo tiempo, preguntándose cómo pude hacerles esto, llamándome nombres horribles frente a todos. Los invitados se estaban levantando, algunos acerzándose, otros retrocediendo hacia las salidas. Javier solo se quedó sentado en la mesa principal con la boca abierta y la cara completamente pálida. Diana aparecía a mi lado y me agarré a el brazo lo suficientemente fuerte como para doler. Me alejé a del micrófono y comencé a arrastrarme hacia la salida lateral. Mi papá seguía viniendo, empujando a la gente, y grité a que estaba muerta para él, que ya no era su hija, que nunca quería volver a verme. La coordinadora intenta interponerse frente a él, pero la empuja a Diana siguió tirando de Moich y yo tropezaba con mis propios pies tratando de seguirle el paso. Miré hacia atrás y vi a Luisa saltando de su asiento y agarrando a Bea, Sector y Virginia, apresurándolos hacia una puerta diferente con las manos en sus hombros. Javier Aen no se había movido. Simplemente se quedó ahí sentado mirando a la nada mientras el caos explotaba a su alrededor. La gente hablaba toda a la vez, algunos gritándome preguntas, algunos tratando de calmar a mis padres, algunos simplemente parados ahí con sus teléfonos grabando todo en video. Diana me sacó por la puerta lateral y al pasillo. Senté a las piernas raras y como si ya no fueran parte de mi cuerpo. No solté mi brazo, solo siguió moviéndose, tirando de Meisek detrás de ella por el pasillo y hacia el estacionamiento. El aire fresco me golpeé la cara y me di cuenta de que estaba sudando. Todo mi cuerpo temblaba, tan fuerte que mis dientes castaé más o menos seaban. Diana me llevé directo a mi coche y extendí la mano pidiendo mis llaves. Las saqué de mi bolso pero se me cayeron 2 veces antes de poder ponérselas en la mano. Las recogí y abrí el lado del conductor, luego me empujé hacia él. Maneja a mi casa, no puedes estar sola ahora mismo. Entré e intenté poner la llave en el encendido, pero mis manos temblaban demasiado. Me tomé 3 intentos antes de que arrancara. Diana corría a su propio coche 2 lugares más allá, y yo me quedé sentada aside por un segundo con el motor en marcha mirando el volante. A través de las ventanas del Saleucu no podía ver gente moviéndose adentro, ver el caos que había dejado atrás. Entonces Diana se detuvo a mi lado y me hizo más o menos para que la siguiera. Acejó de que puse el coche en marcha e hice lo que dijo porque no podía pensar en nada más que hacer. La casa de Diana estaba a solo 15 minutos, pero se sintieron como horas. Mis manos seguían resbalando en el volante porque estaban muy sudadas. Cada vez que me detené en un semáforo en rojo, podía ver mi reflejo en el espejo retrovisor y parecía una extra más o menos a. En su casa me estacioné chueca en la entrada y tuve que intentar 2 veces poner el coche en park. Ella ya estaba en mi puerta abreoséndola, ayudándome a salir como si estuviera enferma o herida. Dentro de su casa me seé más o menos a la el sofá y me senté. Desaparecía en la cocina y correr el agua, la ir gabinetes. Me quedé a Ed sentada mirando su mesa de centro, la revista extendida sobre ella, una marca de agua en la madera del vaso de alguien. Todo se sentía lejano y amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Diana regresé con 2 tazas de té y puso una frente a Moe. Se sentó en la silla frente a Moe y no dijo nada. Fue entonces cuando empecé a llorar. No un llanto silencioso, del tipo feo en el que no puedes respirar bien y te escurre la nariz y haces sonidos horribles. Diana simplemente se quedó a Ed sentada sosteniendo su taza y dejándome desmoronarme. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron en un desorden confuso. Le conté sobre las bromas en el restaurante cuando tenía más o menos os. El anuncio de Navidad cuando tenía 13. La vez que le dijeron a mi cita que probablemente no era suya antes de que siquiera nos fuéramos a la fiesta de graduación Kumo. La ceremonia de premiación Sekuno donde hicieron esa broma frente a todas las personas importantes en mi carrera. Cada una de las veces que me hicieron sentir que no pertenecía, como si fuera un error con el que estaban atorados. Le conté que Bruno me dejó porque no podía lidiar con padres que trataban a su hija como un chiste. Sobre todas las veces que intenté enorgullecerlos y ellos solo hicieron otra broma en su lugar. Diana asintió durante todo, como si ya lo supiera. Como si hubiera estado viendo esto suceder durante más o menos os y solo esperara que yo también lo viera. Mi celular empecé a vibrar en mi bolso. Luego siguió vibrando. Lo saqué y la pantalla estaba llena de notificaciones, mensajes de texto y llamadas entrando tan rápido que no podía leerlos antes de que aparecieran nuevos. El nombre de Javier una y otra vez. Mi prima Raquel, la hermana de mi mamá. Tejogo Miguel. Gente de la fiesta. El chat grupal con mis primos se estaba volviendo loco. Mensajes pasando demasiado rápido para seguirlos. Abrí los mensajes de Javier primero e inmediatamente deseé no haberlo hecho. ¿En qué estabas pensando? Mamá está histérica. Papá hizo un hoyo en la pared de un golpe. ¿Qué cómo pudiste hacer esto? ¿Qué te pasa?
Luego mi tensoda, la hermana de mi mamá, enviándome un largo mensaje llamándome cruel, egoísta y desagradecida, diciendo que humillé a mis padres en su deusa especial, que deberé uso a estar avergonzada, que les debe uso una disculpa enorme. Más mensajes entrando. Algunos primos preguntando qué pasa cubo. Algunos diciendo que ya vieron videos publicados en Ley Sognea. Algunos tomando el lado de mis padres. Algunos pidiendo mi versión cume de la historia. La vibración cume no paraba. Cada pocos segundos otro mensaje. Otra llamada. Observé ese como se acumulaban las notificaciones hasta que mis manos comenzaron a temblar de nuevo y simplemente apagué todo el teléfono. El silencio repentino se sintiese cubo pesado. Diana me miré a cubo desde su silla y le dije que no podía soportar leer más en ese momento. Ella asintió a cubo y preguntó a cubo si quería unas té. Dije que se soda aunque no había soda tocado la primera taza. Se levantó a cubo y volvió a cubo a la cocina, dándome espacio para asimilar lo que acababa de hacer. Los papeles en blanco probablemente se encuentran esparcidos en el suelo del salo cuno. Mis padres probablemente se encuentran aero quizás se había ganido. Se había ganido a casa para lidiar con esto lejos de toda esa gente y sus teamaras. Javier probablemente estaba tratando de calmar a todos, haciendo lo que siempre hace Useada, siendo el buen hijo que arreglaba las cosas. Y yo estaba a cuent en el sofá de Diana, habiendo acabado de hacer explotar a toda mi familia frente a 50 testigos con teléfonos. Diana regresé a cubo y me hizo la pregunta que yo había estado evitando hacerme. ¿Planeaste esto para lastimarlos? ¿O para hacerles entender cuánto te lastimaron a ti? Abrí la boca para decir lo segundo, que creuda que entendieran, que sintieran lo que yo senteud. Pero sentada a ella en su sala, con el peso de lo que habéuse hecho cayéndome encima, me di cuenta de que en realidad no sabéuse a la respuesta. Quizás eran ambas. Quizás queren tora que sufrieran como ellos me hicieron sufrir durante más o menos os. Quizás queren a que se sintieran rechazados e indeseados y como si no pertenecieran. Quizás quereuda verlos retorcerse frente a todos de la misma manera que yo me retorceo en esa ceremonia de premiación a cubo. El pensamiento me asusta a cubo porque había pasado toda mi vida siendo la callada, la que aguantaba las bromas y seguía adelante, la que no causaba problemas. No pensé que fuera capaz de planear algo tan cruel, tan calculado, pero lo habían sí ha hecho. Habían ya pasado semanas en ello. Habían ya editado fotos e inventado historias y practicado mi discurso. Saben ya exactamente lo que iba a hacer y lo hice de todos modos, sabiendo que los destruiría frente a todos los que conoce Chonan. Eso no fue un accidente o un momento de ira. Eso fue venganza, frausiona y planeada y ejecutada perfectamente. Miré a Diana y le dije que no sabenciona, que quizás eran ambas cosas. Y ella solo asintió ese cubo como si esa fuera la respuesta que esperaba. Pasé la noche en el cuarto de huéspedes de Diana, pero realmente no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi madre cuando admití que menté, la forma en que se descompuso y se contrajo. Vi a mi papá abalanzarse hacia Maciet con esa expresión mea secuna que nunca había visto. Furia pura mezclada con algo que podría haber sido dolor. Vi a los invitados con sus teléfonos afuera, capturándolo todo, publicándolo en la escónia para que todos lo vieran. Vi a Javier congelado en esa mesa, su vida perfecta interrumpida por el colapso de su hermana. Los papeles en blanco esparcidos en el suelo seguesuándose en mi mente sin parar. Havengoda ha conseguido exactamente lo que quereuda. Les habeuda hecho sentir lo que ellos me hicieron sentir. Los habeuda humillado pero oblicuamente de la misma manera que ellos me humillaron a Moe. Los habéis era rechazado de la misma manera que ellos pasaron a más o menos os rechazándome. Y se sintía cubo horrible, no satisfactorio ni justificado ni correcto. Simplemente terrible y vasegio y mal de una manera que no podía yo explicar. Como a las 3 de la mae más o menos Ana me levanté y fui al bae más o menos me vi en el espejo, la misma cara, la misma persona, pero de alguna manera diferente ahora. Alguien que podeseo a planear una venganza y ejecutarla perfectamente. Alguien que podeseo a lastimar a la gente a propio cupcito y verse como sucedeseo a. Regresé a la cama pero aén no podeseo a dormir. Solo me quedé a mirando el techo y repitiendo todo en un bucle sin fin hasta que el sol comencé a salir. El teléfono son saucabel alrededor de las 8 de la mae más o menos Ana y oísta y Diana contestar en la cocina. Su voz era baja. Luego la oéis decir mi nombre. Aparecía cubo en el umbral del cuarto de huéspedes sosteniendo su teléfono inalémbrico. Es Sofeoa. No dejaran de llamar hasta hablar contigo. Tomé el teléfono y Sofecera ni siquiera dijo hola. Solo comenzó cubo a preguntar si estaba bien. De estaba. ¿Qué ha pasado? Habéis visto videos de la fiesta en la historia de Instagram de alguien. De múltiples personas aparentemente. Porque ya se estaba difundiendo. Quería saber si necesitaba que viniera por Moe, si estaba a salvo, si había perdido la cabeza. Le dije que estaba en casa de Diana y que estaba bien, y que se oede, probablemente ha perdido la cabeza. Dijo que venó y colgó antes de que pudiera discutir. Diana tomó cubo el teléfono de vuelta y dijo que Sofecuada era una buena amiga. Asenté y me levanté para tomar una ducha, esperando que el agua caliente me hiciera sentir más humana. No lo hizo. Después de la ducha, sabénseo a que tenéiseo al ver a encender mi teléfono eventualmente.
No puedo esconderme de él para siempre. Me senté en el borde de la cama de huéspedes y presioné el botón Ucum de encendido. Viendo Ucum Mo se iluminaba la pantalla. Inmediatamente las notificaciones comenzaron a inundar. 67 mensajes. 23 llamadas perdidas. Mensajes de voz. Correos electrónicos. El chat grupal tenéis meses de 100 mensajes nuevos. Los revisé lentamente. Mi estómago se apretaba con cada uno. Los de Javier eran los peores porque no estaban enojados como esperaba. Estaban simplemente confundidos y dolidos. ¿Por qué hiciste esto? Destruiste su día especial. Todos lo vieron. Hay videos por todas partes. Mamá no deja de llorar. Papá está diciendo cosas que nunca le habéis oído decir. Luisa es tan furiosa. Los niños más o menos os están haciendo preguntas que no podemos responder. Los humillaste frente a todos los que conocen. ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Leed todos sus mensajes 2 veces, buscando ira contra la cual pudiera luchar. Pero solo a veces de este dolor desconcertado que me hace sentir enferma. Luego escuché los mensajes de voz. El de mi madre era solo llanto y las palabras ¿cómo pudiste?, repetidas una y otra vez entre sollozos. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir a Seot? ¿Sé cómo pudiste humillarnos? ¿Sé cómo pudiste? ¿Sé cómo pudiste? Continué como durante casi 2 minutos antes de colgar. El mensaje de mi padre era completamente diferente. Su voz era fría y controlada, sin emoción alguna. No nos contactes de nuevo hasta que estés lista para arrodillarte y disculparte por lo que hiciste esta noche. No llames. No mandes mensajes. No aparezcas en nuestra casa. No eres bienvenida hasta que estés lista para rogar perdón por esta humillación. Luego colgó Kuseun. Me quedé ahí sentada sosteniendo el teléfono, mirando la pared y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Queriendo hacerle sentir lo que yo senté y lo habéis logrado. Pero ahora tenéis que vivir siendo la persona que lo hizo. Empaqué mis cosas en casa de Diana alrededor del medio de Isuada y le agradecí por dejarme quedar. Me abraza Ukubo en la puerta y me dijo que llamara si necesitaba algo. Que lo de Xeigueda en serio. El viaje de regreso a mi apartamento toma a Ukubo 20 minutos y mantuve la radio apagada porque no podés hoy soportar el ruido. Me estacioné en mi lugar habitual y subí las escaleras hasta el 3er piso. Senté a las piernas pesadas como si hubiera corrido un marate a Ukum en lugar de solo sobrevivir una noche fuera. Dentro de mi apartamento todo se ve igual pero se siente completamente diferente. Mis esculturas estaban en sus estantes a lo largo de la pared. Piezas de las que habéis vendido copias a galereodas en 3 ciudades diferentes. El certificado del premio colgaba en su marco sobre mi escritorio, letras doradas sobre papel crema anunciando mi reconocimiento nacional. Abençeo ha estado tan orgullosa de ese certificado cuando llegó, incluso Abençeo ha considerado mostrárselo a mis padres antes de recordar que solo Arenseoan otra broma. Ahora estaba Azeid parada mirando todo eso, y me di cuenta de que ninguno de estos logros había sido suficiente para hacer que se detuvieran. Ni el premio, ni las exposiciones en galereodas, ni los coleccionistas que pagaban dinero real por mi trabajo. Habían seguido bromeando de todos modos porque las bromas nunca fueron realmente sobre Moyo. Eran sobre ellos sintiéndose inseucómodos con una hija que no encajaba en su idea de lo que debería usar ser una hija. Mi teléfono vibró cubo con un mensaje de Sofesioya preguntando si ya estaba en casa, si estaba bien, si podía venir. Le respondáis con mi dirección Ukumen y apareció Ukume 40 minutos después con comida china para llevar y una botella de vino. Puso todo en el mostrador de mi cocina y comenzó Ukubo a sacar contenedores sin preguntar qué quereura. Solo comienza Ukubo a abrir cajas y sacar platos. Nos sentamos en mi sofá con la comida balanceándose en nuestros regazos y esperó Ukubo a que yo comenzara a hablar. Le conté todo sobre la evidencia fabricada. Sé cómo ABC ha editado las fotos. Inventado lo del color de ojos. Inventado la historia de que mi abuela era pintora. Comió Ukubo sus videos lentamente y no interrumpió Ukubo. Solo me dejé explicarse cómo lo había planeado todo durante semanas. Cuando terminé, estuvo callada por un largo tiempo, solo masticando y pensando. Luego pregunté a Ukubo si había pensado en lo que pasara estoya después del momento de satisfacción Ukum. Después de verlos retorcerse. Admiten que realmente no había pensado más allá del discurso mismo, más allá de ver sus caras cuando se dieran cuenta de que estaba usando su propia broma contra ellos. Ella sintió a Ukubo y dijo que entendía Usana por qué lo hice, que no han sido crueles durante años más o menos o si alguien necesitaba exponerlos. Pero también dijo que las consecuencias iban a ser más grandes de lo que probablemente esperaba, que las familias no olvidan fácilmente la humillación a Ukum pero blica. A la mae más o menos ana siguiente. La due más o menos a de mi galereu ya me hugú mientras preparaba café. Su voz era cuidadosa y profesional, como si intentara no sonar preocupada pero definitivamente lo estaba. Dijo que había dado es dedo sobre alguien drama familiar en una fiesta este fin de semana. Que el chisme se estaba regando en la comunidad artística porque alguien había publicado videoclips en Instagram. Me pregunté Ukubo si estaba bien y le dije que que estaba bien, que solo eran cosas de familia. Luego llegó Upu al punto real. Dijo que le preocupaba que esto pudiera afectar mi reputación Ukuno, ya que acababa de ganar un premio importante y se supone una que tendrá una exposición Ukuno el próximo mes.
Los coleccionistas y due más o menos os de galereiras hablan, explicau Q, y les importa que los artistas en los que invierten sean estables y profesionales. Sentai que se me retorceyó al estaucúmago porque no habéis ya considerado que la explosiaucum de mi vida personal tocareció a mi carrera. Dijo que no iba a cancelar nada. Solo quereuda que estuviera consciente de que la gente estaba haciendo preguntas y que probablemente debereuda mantener un perfil bajo por un tiempo. Después de colgar, me senté en mi sofá mirando mi teléfono y me di cuenta de que las consecuencias se estaban extendiendo mucho más allá de mi familia. Mi reputación EUQN profesional, lo hernico que había secora construido completamente separada de mis padres, estaba siendo arrastrada a este desastre. Pasaron 3 días en los que apenas salió de mi apartamento. Trabajé en una nueva escultura en mi estudio del cuarto de huéspedes, ignoré la mayoría de mis mensajes e intenté fingir que todo era normal. Entonces Javier aparecía un segundo sin avisar, tocando a mi puerta el miércoles por la tarde. Miré por la mirilla, y lo vi al Esoid parado, luciendo agotado, con la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Abrí en la puerta y entró Cub sin esperar invitación a mamá, fue directo a mi sofá y se sentó Cuba pesadamente. Dijo que Luisa estaba furiosa conmigo, que había estado al teléfono con nuestra madre todos los días tratando de calmarla. Sus hijos se wenzoan preguntando por qué la abuela y el abuelo estaban tan molestos, por qué lloraban, que había sabe la fiesta. Javier se paseó Cubo las manos por el pelo y dijo que yo había complicado todo para todos, que ahora él estaba atorado en medio tratando de mantener la paz con nuestros padres mientras su esposa pensaba que yo había perdido la cabeza. Me quedé parada en el umbral de mi cocina mirándolo y senté crecer la ira porque por supuesto él estaba acueste quejándose de lo difícil que era esto para él. Finalmente exploté y le pregunté si alguna vez había notado seco cómo me trataban diferente, si alguna vez había oído todas esas bromas y pensado que eran crueles. En sí él me miró Cub sorprendido, como si no esperara que yo me defendiera. Luego admití a Cubo que lo había notado, pero pensé Cubo que no dejaba que me afectara, que parecía Cuba lo suficientemente fuerte como para aguantar su sentido del humor. Me reén. Un sonido feo que no coincide se va con nada divertido. Le pregunté cómo se suponáis a que debes aguantar a más o menos os de que me dijeran que no era realmente suya, de que mi novio escuchara esas bromas y decidiera que mi familia estaba demasiado jodida como para lidiar con ella, sin de ganar un premio nacional y que ellos hicieran la broma frente al presentador. La cara de Javier cambió a Cubo y dijo que no se había dado cuenta de que había sido tan malo que desde su punto de vista solo parecióse a su extrae más o menos a forma de bromear. Le dije que no era broma cuando solo una persona se reía, ese era solo crueldad disfrazada de humor. Terminamos hablando durante casi 2 horas. La primera conversación eucuseno real que habíamos tenido sobre nuestra infancia. Javier admitió Cubo que siempre habéis era sentido precio eucuno por ser perfecto porque veis era seucunmo me criticaban a muey. Dijo que pensó Cubo que si él era lo suficientemente bueno, asiento a todo bien, sacaba calificaciones perfectas y jugaba los deportes que quereurán y se casaba con la chica correcta, entonces quizás me dejareurán en paz. Pero nunca funcioné Sao Cubo porque su problema no era con mi comportamiento o mis elecciones. Su problema era que yo existéis como alguien que no entendeusan. Me conté sobre quedarse despierto en la prepa preocupándose por decepcionarlos, sobre elegir la escuela de negocios aunque a 20 da querido estudiar historia, sobre sentir que tenainoda que ser suficiente hijo por los dos. Yo nunca había usado nada de eso. Javen será pasado a más o menos os pensando que él la tenéis será fácil, que era su favorito y no tenéis será que esforzarse por su aprobación ocumeno. Pero él se ha estado esforzando constantemente, solo que de una manera diferente, tratando de ser tan perfecto que no tuvieran espacio para criticar a nadie. Cuando Javier finalmente se fue de mi apartamento, el sol se estaba poniendo y no habíamos resuelto nada. Se paró Cubo en mi puerta y dijo que Luisa quería que supiera que no era bienvenida en los eventos familiares hasta que esto se arreglara, hasta que me disculpara con nuestros padres y todos pudieran superarlo. Senté y que algo se rompió en mi pecho porque no habéis pensado en Bastóctor y Virginia en no poder ver a mis sobrinos. Tenequean 6 y 4 más o menos os, demasiado pequeño más o menos os para entender el drama de los adultos, y ahora estaba aislada de ellos por lo que habíamos hecho. Javier vio cómo cambiaba mi cara y parecía Cubo arrepentido, pero no se retractó Cubo. Dijo que Luisa tenía que proteger a sus hijos del caos familiar y yo era el caos en ese momento. Después de que se fue me senté en el suelo con la espalda contra la puerta y lloré por primera vez desde la fiesta. No porque me arrepintiera de lo que había hecho, sino porque me estaba dando cuenta de cuánto me iba a costar. Sabes que perderé a mis padres, pero no había contado con perder también a la familia de mi hermano. 2 días después, Diana llamó a Cube para contarme lo que mis padres le estaban diciendo a todo el mundo. Javen se da en una reunión leu familiar el cumpleaños más o menos os de alguien primo y mis padres estaban a late, siendo el centro de atención como. Le estaban diciendo a todos que yo había tenido una crisis nerviosa, que estaban muy preocupados por Moiro, que siempre había sido sensible y pensaban que estaba manejando las cosas, pero claramente se habían equivocado. Se estaban posicionando como padres preocupados lidiando con una hija con problemas, reescribiendo completamente lo que realmente había sucedido en la fiesta. Diana dijo que la gente se lo estaba creyendo. Además,
asintiendo con comprensión ukuna y preguntando qué podrían hacer para ayudar. Mi madre lloraba sobre Seu como no entendeura en qué se había seura equivocado criándome, Seu como había intentado tanto apoyar mi arte, aunque no lo entendiera. Mi padre habló sobre considerar conseguirme ayuda profesional, sobre quizás necesitaba terapia para superar lo que sea que me estuviera haciendo actuar a Seur. Diana estaba furiosa, pero no podría exactamente levantarse en medio de la fiesta y contarles a todos la verdadera historia. Dijo que necesitaba saber que estaban controlando la narrativa y haciéndose las óptimas. Esa noche recibí un correo electrocuménico de mi prima Raquel pidiendo mi versión de la historia. Dijo que el chat grupal de la familia estaba como loco con diferentes versiones de lo que pasé cubo y queréis a escucharlo directamente de Moe. Me senté frente a mi laptop y escribéis todo, cada broma que podéis yo a recordar de la infancia, el incidente de la ceremonia de premiación secuno con la cara horrorizada del presentador, Bruno rompiendo conmigo porque la dinámica familiar era demasiado extrae más o menos el discurso de la fiesta de aniversario y la evidencia fabricada. Escribéis sobre Seu cómo me habéis han hecho sentir indeseada toda mi vida, y Seu cómo finalmente habéis decidido mostrarles lo que se senteusa. Me tomó cubo 1 hora escribirlo todo, y cuando terminé se lo envié a Raquel y a otros 2 primos con los que siempre habéis sido cercana, los que realmente hablaban conmigo en los eventos familiares en lugar de solo tolerar mi presencia. Las respuestas llegaron al deusoga siguiente. Raquel escribía a cubo que siempre había pensado que las bromas eran crueles, pero no senteueda que fuera su lugar decir algo, que lamentaba no haber hablado antes. Mi primo Miguel dijo lo mismo, que se había sentido insau cómodo en las cenas familiares escuchándolos hacer esos comentarios pero pensau cubo que yo podesa manejarlo. Pero mi prima Sara respondía expriamo diciendo que había ido demasiado lejos, que los padres no son perfectos pero la humillación sexecume pero oblica era cruel, y les deba una disculpa. Otros 2 primos a los que les había enviado el correo electrocuménico estuvieron de acuerdo con Sara. Dijeron que los problemas familiares debeusen quedarse en privado y que lo que habeusen hecho era imperdonable. Leen todas las respuestas y me di cuenta de que mi familia se estaba dividiendo por la mitad sobre esto. La gente tomando partido basándose en si pensaban que AE más o menos os de DAE más o menos o emocional justificaban una noche de venganza peróblica. Cerré mi laptop y supe que no habeusia vuelta atrás a Seu cómo eran las cosas antes, que habeusia roto algo en mi familia que no iba a sanar fácilmente, o quizás nunca. La hermana de mi madre llamé cubo al deusioda siguiente y cometió del error de contestar. Se pasó cubo 20 minutos seguidos hablando sobre el respeto y la lealtad familiar. Sobre Seu cómo habéis a mis padres frente a todos los que conoceudan. Sobre Seu cómo deberéis ya estar avergonzada de Moed misma por arruinar su noche especial. Intenté explicarles sobre los AE más o menos os de bromas, sobre la ceremonia de premiación Ukuma, y Bruno y todo eso, pero me interrumpió Ukuma, y dijo que era demasiado sensible. Dijo que el humor de mis padres era solo su forma de ser, y que deberíase haber desarrollado una piel más gruesa en lugar de ser tan dramática sobre todo. Dijo que las familias se molestan entre sí y que yo habéis convertido el comportamiento normal de los padres en algún tipo de trauma, cuando en realidad simplemente no sabéis aguantar una broma. Le colgué a mitad de otra conferencia sobre la gratitud. No pude dormir esa noche ni las 3 noches siguientes. Seguía repitiendo la fiesta, viendo la cara de mi madre ponerse blanca, escuchando a mi padre gritar, viendo a los invitados sacar sus teléfonos. Luego repetí otros momentos, el restaurante cuando Teneoda 9 AM más o menos os y le dijeron al mesero que era adoptada, la Navidad cuando Teneoda 13, la ceremonia de premiación Cubemo, mi cerebro no se apagaba y me quedaba así o acostada hasta el amanecer mirando el techo. Para la 4ª noche supe que necesitaba ayuda. A safe que encontré una terapeuta que tenéis una cita disponible esa semana. El consultorio de la terapeuta era pequeño más o menos hoy tranquilo, muchas plantas y luz suave que probablemente se suponéis que era relajante. Me pidió cubo que explicara qué me traía la yo me le conté todo, la historia completa desde la infancia hasta la fiesta de aniversario. Escuchó cubo sin interrumpir, y cuando terminé me preguntó cubo qué quería lograr con la evidencia falsa. Empecé a darle la respuesta que me habéis estado diciendo a Moeg misma, sobre querer que entendieran. Pero luego me detuve. Me di cuenta de que quería que se sintieran tan rechazados e indeseados como me han hecho sentir a Moe toda mi vida. Quería que experimentaran esa sensación ukuma de náuseas en el estado ukumago cuando alguien que amas te convierte en el chiste. Quería que supieran lo que era ser. La terapeuta asintió en cubo y escribía en cubo algo, y me senté y expuesta sentada a Leyot, admitiendo que había querido lastimarlos. 3 semanas después de la fiesta reciben un correo electrocuménico de mi padre. Llega Ucumen a través del correo electrocuménico de la oficina de su abogado, formal y fresiono con membrete legal. El mensaje de Senoga que después de una cuidadosa consideración 11 Kunoga Senoga ha decidido eliminarme de su testamento con efecto inmediato. Estaba escrito profesionalmente, sin emoción ukumo. Solo hechos sobre planificación ukumo patrimonial y designaciones de beneficiarios revisadas. Lo leen 2 veces y luego empecé a reír. Una risa histérica que salía a ukubo de la nada y no paraba. Por supuesto que me sacarizoan del testamento. Era la versión ukumeno definitiva de su broma, la prueba final de que no era realmente suya.
Me reí hasta que lloré y luego solo lloré sentada en la mesa de mi cocina con mi laptop abierta en ese correo frecio. Sofía vino al día siguiente para ayudarme a empacar fotos familiares. Tenía ahora quizás 15 fotos en total esparcidas por mi apartamento, la mayoría ahora metidas en un cajón. Las revisamos una por una y tiré la mayoresio la bolsa de basura que venció de traizo. Mis padres en mi graduación de la prepa luciendo en modos, una foto familiar de Navidad donde todos sonreí excepto yo, mi madre y mi padre en un restaurante que no recordaba, a la basura. Conservé una foto meguará y de Diana en mi exposición de la escuela de arte, ambas sonriendo. Y extra más o menos a mente, conservé una moeguaya y de Javier de Nia más o menos os, quizás de 5 y 7 AE más o menos os, construyendo algo con bloques en el suelo de la sala. Nos veo, vamos felices en esa antes de que todo se complicara tanto entre nosotros. La due más o menos a de la galería Osea me llamé a Limo esperamos la semana siguiente sobre un coleccionista que ha estado interesado en una de mis piezas más grandes. Sonaba en so cómoda mientras explicaba que él se ha echado para atrás de la compra, citando preocupaciones sobre mi estabilidad. Alguien le había contado sobre el drama familiar y no quería invertir en trabajo de un artista que pudiera estar teniendo problemas personales. Estaba furiosa. Absolutamente furiosa, porque mi vida personal estaba afectando mi carrera. Lo evenico que ha construido completamente separada de mi familia. Javen se va pasado a más o menos os estableciéndome en el mundo del arte y ahora su dae más o menos os estaba extendiendo también a ese espacio. Le dije a la due más o menos a de la galereuga que entendeuga y colgué antes de decir algo de lo que me arrepentireuga. Javier me mandó un mensaje 3 de usiollas después diciendo que nuestros padres iban a terapia familiar y querengon que me uniera a ellos. De hecho me reí en voz alta leyendo ese mensaje porque la idea de que admitieran que necesitaban terapia era absurda. Mis padres pensaban que la terapia era para gente débil que no podía manejar sus propios problemas. Le respondéis que lo pensaré pero que no estaba lista, lo cual era cierto. No podía imaginarme sentada en una habitación MSO con ellos en este momento sin perder el control por completo. Diana llamé MSO esa misma noche y admití MSO es que estaba atrapada en medio y que la estaba agotando. Mis padres no le hablaban porque ella se suada hablando conmigo, pero se negaba a dejarme de lado. Dijo que estaba cansada de las reuniones familiares donde la gente susurraba sobre tomar partido, cansada de que mi madre la llamara desleal, cansada de que la presionaran para elegir. Le dije que no tenéis a que elegir bando, que no queréis a que se viera envuelta en este desastre. Se quedó callada por un minuto y luego dijo que ella ya aventoya elegido bando acentoya más o menos cuando vio acento me trataban, que no me iba a abandonar ahora solo porque se estaba poniendo más defensive. Me topé con Luisa en el supermercado 2 semanas después y fue increíblemente insoucumodo. Ambas nos congelamos en la sección U1 de frutas y verduras. Ella con un carrito lleno de botanas para Nia más o menos os y yo con mis tristes compras de soltera. Me pregunta si Opomo estaba de esa manera educada y distante que usa la gente cuando realmente no quiere saber. Luego dijo que los Nie más o menos os preguntaban por Moeche y que no saben qué decirles. Dijo que Javier estaba estresado tratando de mantener la paz con todos y que deseaba que yo solo me hubiera disculpado para que las cosas pudieran volver a la normalidad. Me quedé a ley parada sosteniendo una bolsa de manzanas y me di cuenta de que Luisa en realidad no entendeusa lo que habéis pasado. Solo conoceuda la versión U1 de Javier y la versión U1 de mis padres, aquella en la que yo era cruel y dramática sin una buena raza U1. Le pregunté si quería ahora escuchar mi versión secumo de la historia y dudo secumo de hecho, retrocedí secumo un poco con su carrito. Dijo que no crees Eva que ayudar es Eva porque necesitaba apoyar a su esposo y no podéis Eva hacer eso si entendéis mi perspectiva demasiado bien. Luego dijo que tenéis Eva que irse y empujé su carrito dejándome a Leisot parada sola en la sección cubeno de verduras. Mi siguiente sesión Kuma de terapia, trabajamos en entender por qué elegí la humillación Kuma oblica en lugar de la confrontación Kuma privada. La terapeuta me preguntó por qué no hablé con ellos primero. Explicarles cómo me lastimaban las bromas. Darles la oportunidad de detenerse antes de tomar represalias. Admití que querido da testigos, querido a que otras personas los vieran retorcerse de la misma manera que me hicieron retorcerme en esa ceremonia de premiación UCUM, cuando el presentador parecido horrorizado. Queren toda que todos los que alguna vez se avecionan reodó de sus bromas los vieran humillados, inseucumodos y desesperados. Querido da pruebas de que no estaba loca o era demasiado sensible. De que lo que asensiblan era realmente lo suficientemente cruel como para justificar mi ira. La terapeuta pregunta a Cubo si obtuve lo que quereurada y dije que seurade no. Porque la satisfacción dura unos 30 segundos antes de que todo lo demás se derrumbara. 2 deuseas después, estaba navegando por Facebook cuando vi la publicación AUCUC1 de mi prima Raquel. No me nombraba, pero era obvio. Algo sobre CS1 Pumo, la verdadera familia se mantiene unida en tiempos difíciles y el perder 1-1 es más importante que el orgullo. Los comentarios se llenaron de familiares de acuerdo, hablando de lealtad y Cumo. Algunas personas solo quieren atención Cumo. Lo miré fijamente durante quizás 5 minutos, leyendo cada comentario, viendo cómo más personas se sumaban. Entonces bloqueé a Raquel. Bloqueé a su mamá que comentó Cubo. Bloqueé a otros 2 primos que agregaron sus pensamientos sobre el respeto y los valores familiares. Mi dedo se cerniese sobre el botón Q1 de bloquear para cada uno y me di cuenta de algo extra más o menos
Me senté bien. No estaba enojada ni herida ni desesperada por defenderme. Simplemente estaba harta de la gente que pensaba que debería aceptar silenciosamente más o menos os de maltrato porque eso es lo que hacen las buenas hijas. La lista de personas que podéis saber en las redes sociales se hizo más corta y me senté más ligera, no más triste. Esa misma semana Bruno me envió un mensaje de la nada. La notificación me hizo que se me revolviera el estómago porque no había toda pensado en él en meses. Dijo que se entere de lo que pasé en la fiesta a través de amigos en Comeón. Escribió un largo mensaje sobre sentirse culpable por dejarme cuando las cosas eran difíciles con mi familia. Admitía que sabía que las bromas me lastimaban, pero no sabía ayudar, y eventualmente simplemente no pudo soportar estar cerca de eso. Dijo que se sentía como una mala persona por elegir su propia paz en lugar de apoyarme, pero luego agregué que incluso sabiendo por lo que pasé, según estaba pensando que la dinámica estaba demasiado rota como para que él pudiera lidiar con ella. Dijo que esperaba que estuviera bien, pero que no podría haberse quedado aunque hubiera querido. Lo leen 3 veces tratando de descifrarse cómo me senté ahora. Le respondí que ya no lo culpaba. Le dije que ahora entendí que no puedes arreglar los problemas familiares de otra persona. Solo puedes decidir si puedes vivir con ellos o si necesitas alejarte por tu propia salud mental. Dije que lo que hizo fue probablemente la opción más saludable, aunque doliera en ese momento. Respondí a bastante rápido diciendo que se alegraba de que lo entendiera y que esperaba que las cosas me salieran bien. Lo dejamos a Hade. Sin drama, sin ira, solo 2 personas que intentaron algo que no funcione ese y que finalmente podían estar bien con eso. Cerré la conversación y senté que algo que me había estado molestando desde la ruptura se había sentado. Ense no estaba equivocado por irse, y yo no estaba equivocada por sentirme dolida por ello. Javier me envió un mensaje 3 horas después con un recado de nuestros padres. Estaban dispuestos a considerar hablar conmigo de nuevo si publicaba una disculpa pública en Facebook. Querían que admitiera que menté y dijera que lamentaba haberlos humillado en su aniversario. El mensaje era muy específico sobre la necesidad de que fuera público, para que todos los que vieron el drama de la fiesta me vieran retractarme. Lo leen 2 veces para asegurarme de que entendiera lo que realmente estaban pidiendo. Querían que dijera que estaba completamente equivocada mientras ellos no asumen ninguna responsabilidad por nada de lo que hicieron. Querían que me humillara a Moito misma de la misma manera que yo los humillé y entonces quizás pensarían en perdonarme. Le respondí a Javier inmediatamente que la respuesta era no. Le dije que no iba a admitir que estaba equivocada cuando ellos pasaron toda mi vida haciéndome sentir indeseada. No respondí a Cubo. En mi siguiente sesión de terapia, la terapeuta dijo algo que me hizo querer salirme. Dijo que ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Sus bromas eran crueles, más o menos inas y incorrectas, y mi venganza también era más o menos ina e incorrecta. Dijo que podía ser la séptima de su mal comportamiento y nasayot ser responsable de mi propio mal comportamiento. Discutí con ella durante unos 10 minutos. Quería tener toda la razón kuman. Quería que ellos estuvieran completamente equivocados. Necesitaba que fuera así de simple porque si no lo era, entonces tenéis que aceptar el hecho de que lastimé a personas apropia Cusito y eso me hace sentir enferma. Me dejé a discutir y luego me pedí a que solo lo pensara. Durante las siguientes semanas, seguí volviendo a eso. La idea de que podés estar herida y también causar dolor. Que entender por qué hice algo no lo hace de estar bien. Que podés ser pésimos padres y yo en Asein podré haber elegido una pésima manera de responder. Fue más difícil de aceptar que cualquier otra cosa en la terapia. Cuando llegó la Navidad, Sofía Segona me invité a casa de su familia. Casi dije que no porque la idea de sentarme en la mesa familiar de otra persona se sentéusiga mal, pero luego me di cuenta de que esta era mi primera festividad sin mis padres y no quería pasarla sola en mi apartamento comiendo comida para llevar. Su mamá abrió la puerta y me abrazó como si me conociera de más o menos os. La casa oleusea pavo y ape y abeusea gente por todas partes hablando y riendo. Nadie hizo bromas sobre que yo no perteneceusa. Nadie comentó sobre lo que comesio o cómo me vesteo o si estaba cumpliendo con sus expectativas. La mamá de Sofía me preguntó sobre mi arte y realmente escuchó la respuesta. Su papá contó una historia sobre Sofía de más o menos y fue divertida pero no cruel. Pedí permiso para ir al bae más o menos o después de la cena y lloré durante 5 minutos porque hacéis como deberéis a sentirse una cena familiar, sin andar con pinzas, sin esperar la broma que haréis a todos excepto a Moid. Solo gente siendo amable entre Seuki porque queréis serlo. Mi cumplea más o menos os llegó unas semanas después y no esperaba mucho. Sofía me llevó a tomar algo la noche anterior. Diana envió flores a mi apartamento. Estaba preparando café esa mae más o menos sana cuando soné mi teléfono y era Javier. No mencioné la fiesta ni a nuestros padres ni nada del desastre. Solo preguntó cómo estaba y me contó cómo que Bar Soctor estaba aprendiendo a andar en bicicleta y Virginia estaba empezando a leer libros de capese cuntulos. Hablamos durante quizás 20 minutos sobre cosas completamente normales. Su trabajo. Mi último proyecto de escultura. El clima.
Fue la conversación menos normal que habíamos tenido en meses, y no me di cuenta de cuánto extraen más o menos a simplemente hablar con mi hermano sin todo el peso de lo de menos. Cuando colgamos, me senté agradecida de que él estuviera intentando, aunque las cosas aún estuvieran tan rotas en nuestra familia. Esa misma tarde mi madre dejó un mensaje de voz. Vi su nombre en mi teléfono y todo mi cuerpo se tense S1B. Casi no lo escucho, pero no pude evitarlo. Su voz era suave y triste y dijo que habría estado pensando en Mage en mi cumpleaños más o menos os. Dijo que me extrae más o menos y deseaba que las cosas fueran diferentes. Durante unos 10 segundos senté que la esperanza creció en mi pecho. Luego dijo que había estado mirando fotos de la fiesta de aniversario y viendo lo feliz que estaba todo el mundo antes de que yo lo arruinara. Dijo que esperaba que yo fuera feliz ahora que había destruido su Deusao especial y destrozado a la familia. El mensaje termina cubo y me quedé sentada mirando mi teléfono. Ni siquiera podía desearme feliz cumpleaños más o menos o sin hacerlo sobre lo que yo le hice a ella. Borré el mensaje de voz sin guardarlo y bloqueé su número. Diana llamó a Cube una semana después de mi cumpleaños más o menos y me dijo que el matrimonio de mis padres estaba teniendo problemas. Aparentemente estaban peleando sobre de quién era la culpa del desastre de la fiesta. Mi padre dijo que mi madre debería haber sido más cuidadosa con sus bromas a lo largo de los años más o menos os. Mi madre dijo que mi padre fomentaba las bromas y se rees fuerte. Ambos estaban reescribiendo la historia para verse mejor y culpar a la otra persona. Diana dijo que ninguno de los dos podía admitir que ambos eran responsables. Preferengodan destrozarse mutuamente que aceptar que avengodan lastimado tanto a su propia hija. Que ella sintiera que la venganza peroblica era su irónica opción cumero. Escuché a Diana describir sus peleas y no senté nada, ni satisfacción cumero de que estuvieran sufriendo, ni culpa de que yo lo hubiera causado. Solo esta sensación cumero de basendo como si estuviera escuchando sobre extra más o menos os. La dué más o menos a de la galerenda llamé cubo 2 semanas después con noticias sobre un encargo. Una compañía más o menos EUDA de tecnología EUDA que era una escultura importante para el vestíbulo de su sede. Gran presupuesto. Libertad creativa. El tipo de proyecto que realmente podría impulsar mi carrera. Colgué el teléfono y mi primer pensamiento fue que quería contárselo a mis padres. De hecho, busqué el contacto de mi papá antes de recordar que no podía llamarlo. No nos hablábamos. Me había sacado del testamento. El nermero de mi madre estaba bloqueado. Este enorme éxito profesional y no tenéis igual a nadie con quien compartirlo excepto Sofego a Diana. Me golpeó a cubo que esto era duelo. No el duelo de alguien que muere, sino el duelo de lamentar una relación cumeno con personas que aún estaban vivas pero completamente aisladas de Moyo ahora. Creo a padres que se emocionaran por mi éxito y no los teneo ahora. Quizás nunca los tendré. Dejé mi teléfono y me senté con esa pérdida hasta que se sintió EQB un poco menos aguda. La siguiente sesión como de terapia llegó 2 semanas después, y mi terapeuta me pregunta como si habéis ahora pensado en cómo se veroala realmente arreglar las cosas con mis padres. Realmente no lo habéis era considerado más allá de solo querer que dejaran de ser terribles. Así que me senté a ley tratando de averiguar qué necesitaréis ahora realmente de ellos. Me dio un pedazo de papel y me dijo que lo escribiera. Haz una lista real de lo que requeriréis o la reconciliación cume. Escribe en disculpa genuina en la parte superior, luego reconocimiento del DAE más o menos o debajo. Agregué cambio de comportamiento y respeto por los leusomites. Seguí describiendo hasta que tuve quizás 10 cosas en la página, y cuando miré lo que había escrito senté esta sensación de hundimiento en mi pecho. No eran capaces de nada de eso. Mis padres no podían disculparse sin poner excusas o volteármelo. No podían reconocer el DAE más o menos, o sin minimizarlo o afirmar que era demasiado sensible. La lista estaba a ley como prueba de que esperar una relación real con ellos era inútil. Y mi terapeuta solo asintió como si hubiera estado esperando que yo me diera cuenta por mí misma. 3 días después, Javier me envió un mensaje preguntando si queréis ir a la fiesta de cumpleaños más o menos os debe sector. Dijo que Luisa estaba de acuerdo en que podéis ir, pero solo si prometeus no causar ningún drama ni sacar a colación el desastre de la fiesta de aniversario. Miré ese mensaje durante mucho tiempo sintiéndome insultada de que pensaran que necesitaba esa condición como si fuera una bomba a punto de estallar en la fiesta de cumpleaños más o menos os de un nie más o menos pero extrae más o menos aba tanto a ver Victor y a Virginia que me dolea físicamente. A Seji que le respondí que estaría le mantendré a las cosas en calma. Javier respondió cubo con un pulgar hacia arriba y los detalles de la fiesta y pasé la siguiente semana ansiosa por ver a todos de nuevo. La fiesta fue en su casa el sábado por la tarde y llegué con un regalo para Beichak Tort. Este kit de arte que saben Zora que le encantaré en Zora. En el segundo en que crucé la puerta, toda la atme usefera cambia usefe. Luisa sonrió cubo pero no llegó a sus ojos y me observaba como si pudiera empezar a gritar en cualquier segundo. Javier me dio un abrazo rápido y luego se alejó cubo inmediatamente para ayudar con los otros invitados. Jugué con los nie más o menos os, ayudé a Versuptor a abrir sus regalos, canté feliz cumpleaños más o menos os y evité hablar con nadie sobre nada real. Cada conversación se era superficial. Charla trivial sobre el clima o el tráfico o lo rápido que crecieran los nie más o menos os. Los padres de Luisa estaban al leiro y apenas me hicieron caso.
Solo me dieron esas sonrisas tensas antes de darse la vuelta. Aguanté quizás 2 horas antes de que la tensión ocúmeno se pusiera tan mal que no podía respirar. Hace do que le dije a Javier que tenía que irme y me fui temprano. Veo un sector, se ve en su triste cuando me despedeo y eso hizo que irse fuera aún peor. Esta noche Javier me envió a bueno un mensaje diciendo que signifique bueno mucho para los niños más o menos los que hubiera ido. Dijo que bon sector se buena preguntando cuándo volveré a visitarlos y Virginia querendo a mostrarme sus nuevos libros de capítulos. Luego escribí a cubo, algo que me sorprendí a cubo. Admití que uno que estaba tratando de averiguarse cómo mantener relaciones tanto conmigo como con nuestros padres y que estaba empezando a darse cuenta de que era casi imposible porque le exigían opción lealtad absoluta. Dijo que cada vez que hablaba conmigo le preguntaban qué discutimos, si ya me habéis culpado, si estaba entrando en raseucume. Se senteura atorado en medio y no sabeura cómo hacer felices a todos y podeura darme cuenta por sus mensajes que la aprecié como lo estaba afectando. 2 días después, Javier me reenvié monté uno de mensajes de nuestros padres. Se habían enterado de que estuve en la fiesta de cumpleaños más o menos y estaban furiosos con él por invitarme. Mi madre escribía a cubo que los estaba traicionando al dejarme acercarme a los nietos. Que yo era una mala influencia que envenenara y a los niños más o menos contra ellos. Los mensajes de mi padre eran peores. Dijo que Javier tenía que elegir bando, que la lealtad familiar significaba estar con ellos en contra de mi falta de respeto y crueldad. Escribía a cubo que si Javier se toda viéndome, entonces quizá él tampoco era el hijo que pensaban que era. Leí todos los mensajes 2 veces y me senté enferma. Eran tan controladores, tratando de forzar a Javier a dejarme de lado por completo, trabajando para aislarme de todos en la familia. No era suficiente que no me hablaran. Necesitaban que todos los demás me rechazaran también. Mi siguiente sesión de terapia se centró en tratar de entender por qué habían hecho esas bromas durante tantos años más o menos. Mi terapeuta me preguntó qué pensaba que estaba sucediendo realmente cuando me llamaban no suya y empecé a analizarlo en voz alta. Estaban inseguros sobre sus propias vidas, decepcionados de que las cosas no hubieran salido como las planearon. Yo era diferente a ellos en todos los sentidos y en lugar de celebrar eso o tratar de entenderme, lo rechazaron. Me hicieron sentir como el problema, porque aceptarme significara eso aceptar que su visión eucoeno del mundo era limitada. Las bromas no tenéis nada que ver conmigo. Teneogan que ver con sus propios miedos y decepciones, su incapacidad para conectar con alguien que no encajaba en sus expectativas. Me senté a leer en ese consultorio de terapia dándome cuenta de que mis padres habían pasado toda mi infancia haciéndome sentir indeseada porque no podían manejar su propia inseguridad. Esa comprensión no hizo desaparecer el dolor ni arregle cubo nada. Toda venza senteó a todos los más o menos de rechazo y crueldad casual, pero me ayudó cubo a verlos de manera diferente. No como estas figuras poderosas cuya opinión definió a mi valor, sino como personas imperfectas que manejaron mal sus limitaciones. Empecé a sentirme menos enojada por toda la situación menos y más bien triste. Triste de que no pudieran ser diferentes. Triste de que nunca tendré a los padres que quereura. Triste de que todos hubiéramos perdido tanto tiempo en esta dinámica tóxica en lugar de tratar de conocernos realmente. Sofía planeó Cube, un viaje de fin de semana para ayudarme a despejar la cabeza y manejamos hasta un pequeño más o menos o pueblo en la playa a 3 horas de distancia. Caminamos por la playa, comimos buena comida, nos quedamos despiertas hasta tarde hablando de todo excepto de mi familia. Estar lejos de todo eso me ayuda a Cubo a ver mi vida más claramente. Avenzo construido algo bueno a pesar de mis padres, no gracias a ellos. Mi carrera artística, mis amistades, mi apartamento, toda mi vida existe sea porque había trabajado por ella sin su aprobación u con menos apoyo. Ellos no me dieron ninguna de las cosas que importaban. Habescoda creado mi propio camino y tenido éxito en mis propios términos y eso se sentauda poderoso de una manera que no Habescoda reconocido antes. Cuando regresamos, Diana llamó a Cubo con noticias que me sorprendieron. Dijo que mis padres querían reunirse conmigo. Solo nosotros 3 sin abogados ni otros miembros de la familia involucrados. Pensa Cubo que tal vez realmente estuvieran listos para hablar en serio esta vez, pero me advirtió Cubo que no esperara demasiado porque la gente no cambia de la noche a la mae más o menos sana. Dijo que ellos mismos han estado en terapia y que su terapeuta sugiría Cubo esta reunión que era la irónica rada por la que pensaba que podría ser diferente de su habitual culpa y desviación Le dije que lo pensaréis y colgué sintiéndome nerviosa por toda la idea. Pasé 3 días saudas pensando si reunirme con ellos. Casi le envié un mensaje a Javier para decir que no al menos 3 veces, pero finalmente decidí de que necesitaba escuchar lo que tenía idea que decir, incluso si sale idea mal. Le respondí a Diana y le dije que me reuniría con ellos en una cafetería a la que ninguno de nosotros solía ir, un lugar neutral donde no nos encontrara con gente que conociéramos. Ella lo organiza para el sábado siguiente a las 10 de la mae más o menos sana. Los días previos me senté asustada y ansiosa, preguntándome si esto era un error, si me estaba exponiendo a más dolor. Pero mantuve la cita en mi calendario y me dije a Mued misma que al menos podéis escuchar lo que queresiera antes de decidir nada.
El sábado por la mae más o menos ana entré a la cafetería en Goda 10 minutos antes y escogengo una mesa en la esquina trasera donde nadie nos oirá en Goda si las cosas se ponen guayan ruidosas. Mis manos temblaban cuando pedéis mi café y derramé un poco en el mostrador porque no podéis sostener la taza con firmeza. Me senté de cara a la puerta y observé a la gente entrar, revisando mi teléfono cada 30 segundos aunque sabención a qué hora era. Mis padres llegaron juntos exactamente a las 10. Ambos luciendo más viejos de lo que recordaba de hace ya solo unos meses. Los ojos de mi madre estaban rojos como si hubiera estado llorando esa mae más o menos sana, y la mandíbula de mi padre estaba tensa de esa manera que se pone usioda cuando intentaba no mostrar que estaba molesto. Se sentaron frente a Moit sin pedir nada, y nos quedamos mirándonos durante un minuto que parecía cubo una hora. Mi madre empecé a cubo a llorar casi de inmediato, sacando pae más o menos vuelos de su bolso y secándose los ojos. Mi padre carraspeó monoscubo 2 veces antes de hablar y dijo que a Venocion han estado pensando en todo lo que pasé monoscubo. Dijo que nunca quisieron lastimarme con las bromas y que pensaban que yo entendéis o a que solo estaban bromeando. Mi madre asintió a cubo y dijo que se sorprendía a cubo cuando hice esa cosa en su fiesta porque realmente creeuda que yo sabeuda que me amaban aunque a veces bromearan. Senté que se me oprimiese el pecho escuchándolos porque toda vez no lo entendían. Mi padre dijo que estaba dolido de que yo inventara mentiras y los avergonzara frente a todos los que conoceudan. Dijo que sus amigos habían estado llamando preguntando si todo estaba bien y no sabían qué decirle a la gente. Mi madre agregó que algunos de sus parientes dejaron de hablarles porque pensaron que la evidencia falsa era real. Me di cuenta de que habían pasado todo el tiempo desde la fiesta enfocados en SEO como mi venganza les afectó cubo a ellos, no en por qué lo hice en primer lugar. Empecé a enumerar cada cosa que podían se va a recordar. El restaurante cuando tenéis a 8 am más o menos o si pedir pasta en lugar de carne. El campo de fútbol cuando renuncié. Y mi madre les dijo a los otros padres que yo no deben soda ser realmente suya. La Navidad cuando tenéis soda 13 con el pelo negro. La ceremonia de premiación ecumeno donde dijeron que no estaban seguros de que fuera suya justo enfrente del presentador y toda la audiencia. Mi ex dejándome porque dijo que mi familia era demasiado rara. Cada cena, cada festividad, cada vez que me presentaban a alguien nuevo con esa misma broma. Mi madre seguenza interrumpiéndome tratando de explicar lo que realmente quiere decir cada vez. Dijo que lo del restaurante fue solo divertido porque yo era muy quisquillosa para comer. Dijo que el comentario de la ceremonia de premiación Cublor era su forma de mostrar que estaban orgullosos de una manera bromista. Dijo que nunca pensaron que lo tomara en serio porque parecía estar bien. Finalmente exploté y le dije que no me importaba lo que querían decir. Dije que las intenciones no importan cuando pasas a más o menos haciendo que tu hija se sienta indeseada. Dije que el impacto es lo que cuenta, y el impacto fue que creced pensando que deseaban tener una hija diferente. La cara de mi padre se puso roja y empecé a discutir, pero yo sé güeyes. Les conté sobre las noches que lloré en mi habitación ecumeno preguntándome qué estaba mal conmigo. Les conté sobre esforzarme tanto por ser diferente, porque me gustaran las cosas que a ellos les gustaban, por encajar en lo que quereusan. Les dije que me di por vencida cuando me di cuenta de que nada de lo que hiciera sería soda suficiente porque no estaba hecha de la manera que esperaban. Mi padre se quedó uno callado por un largo tiempo después de eso. Miró sus manos sobre la mesa y pude ver que estaba procesando algo en su cabeza. Finalmente dijo que quizás fueron demasiado duros conmigo a veces. Dijo que yo era tan diferente a ellos y a Javier. Y realmente no entendían por qué. Dijo que no saben si sé cómo conectar con una niña más o menos a la que le gustaba el arte, los libros y el teatro cuando a ellos solo les importaban los deportes y los negocios. Admitiese y cubo que probablemente lo manejaron mal. Pero no llegó cubo a decir perdón cuno. No fue una disculpa real. Pero fue la primera vez que admití ese cubo alguna culpa en absoluto. Mi madre asente oda pero parece oda inseo cumoda. Como si quisiera discutir pero supiera que no podemos cora. Senté que algo cambiaba en mi pecho. No perde aucusen exactamente. Pero quizás la más mainónima comprensía aucune de que solo eran personas que se equivocaron. No monstruos que me odiaban a propaucubcito. Les dije que no podía seguir teniendo una relación ecumeno en la que yo fuera el chiste de sus bromas. Dije que no podía estar cerca de personas que trataban mis diferencias como defectos o me aceptan sentir que tenía que demostrar que era lo suficientemente buena como para ser parte de la familia. Dije que cada vez que asexoran esos comentarios me recordaban que no encajaba en su imagen de lo que debería usar a ser una hija y que estaba harta de sentirme mal por eso. Ambos parecexoran muy inseucumodos y se movieron en sus asientos. Mi madre dijo que intentaré usar hacerlo mejor. Dijo que no se daba cuenta de cuánto me molestaban las bromas y que tendré usoda más cuidado con lo que deseo usoda. Mi padre asintió hubo y dijo que podeusodan trabajar en ello. Saben era que no eran grandes promesas y no les creé del todo. Pero al menos estaban reconociendo que algo tenía que cambiar. Nos sentamos a leer otros 20 minutos hablando en culo sobre el pasado y lo que salía cubo mal. No arreglamos nada ni resolvimos los más o menos os de dolor. Avanzó ya demasiada historia para que una conversación como lo mejorara todo. Pero antes de irnos, mi padre sugirió a Cublos que quizás podríamos intentar la terapia familiar juntos. Dijo que avanzó han estado viendo a alguien por su cuenta y que la terapeuta pense cubo que podré ahora ayudar si yo me unese ahora.
Me sorprendía Ukubo que hubieran ido a terapia, ya que usualmente pensaban que esas cosas eran inútiles. Les dije que no prometéis o nada y que no deseéis hora que definitivamente arreglareseamos nuestra relación Ukumo. Dije que le daré una oportunidad a la terapia para ver si se puede una salvar algo, pero necesitaban entender que podré una decidir que no vale una la pena. Ambos estuvieron de acuerdo e intercambiamos nermeros de la terapeuta para que yo pudiera programar una cita. Salir de esa cafetería se sintió o no nos extra más o menos o como si nada estuviera resuelto pero quizás algo pequeño más o menos o a veces ha comenzado. La primera sesión ukumero de terapia familiar 2 semanas después fue horrible. Nos sentamos en esta pequeña más o menos a oficina con sillas cómodas y una caja de pae más o menos vuelos en cada mesa. La terapeuta era una mujer probablemente de unos 50 años más o menos, os que parecéis bastante agradable cuando la conocéis en la sala de espera. Pero una vez que nos sentamos todos juntos, mis padres pasaron la hora entera defendiéndose. Mi madre explica Ukubo las bromas eran solo el sentido del humor de su familia. Mi padre hable Okube sobre Okume, yo siempre era tan sensible y me tomaba las cosas de la manera incorrecta. Cada vez que la terapeuta intentaba que hablaran sobre Okumo sus palabras me afectaban, volvé eso gana sus intenciones y Okumo nunca quisieron hacer dae más o menos o. La terapeuta tuvo que redirigirlos constantemente, pidiéndoles que se centraran en mi experiencia en lugar de sus explicaciones. Salí de esa sesión sintiéndome completamente agotada y preguntándome si esto siquiera valencia la energía. Me senté en mi coche en el estacionamiento durante 15 minutos antes de poder conducir a casa porque me senté muy cansada de luchar por ser escuchada. Sin embargo, la segunda sesión 3 semanas después fue un poco mejor. La terapeuta convenció una segunda estableciendo reglas básicas sobre escuchar sin interrumpir y centrarse en los sentimientos en lugar de la culpa. Le pregunté a Okubo a mi padre directamente por qué hace una broma sobre que yo no era su hija. En silencio le guardé Okubo silencio por un rato y luego dijo algo que no esperaba. Admitió Okubo que las bromas provenían de sentirse desconectado de Meire. Dijo que cuando era pequeño más o menos trató Okubo de conectar conmigo a través de los deportes y actividades al aire libre como lo hizo con Javier. Pero a Moisek no me interesaba nada de eso. Dijo que no saben amo relacionarse con una hija que quiere a leer y hacer arte en lugar de jugar a la pelota o ir de pesca. Las bromas se convirtieron en su forma de lidiar con esa desconexión Okumo, aunque ahora saben Seuda que estaba mal. No era una excusa para más o menos de hacerme sentir indeseada, pero al menos era honesto. Podía haberlo luchar por decirlo y me di cuenta de que esto también era difícil para él, de una manera diferente. A mi madre le costó mucho más trabajo asumir cualquier responsabilidad. Pasó la mayor parte de la tercera y cuarta sesión Okume desviando el tema y explicando. Pero finalmente, la quinta sesión CK1 admitió CK1 algo que me sorprendía CK1. Dijo que se sentía amenazada por mi independencia y creatividad. Dijo que verme triunfar en el arte y construir una carrera haciendo algo que no entendéis la sentir menos importante de alguna manera. Dijo que las bromas eran su forma de sentirse menos inadecuada, lo cual era una lógica retorcida, pero al menos estaba reconociendo que había usado equivocada. La terapeuta la ayudó a Okubo a ver si Okubo había estado proyectando su propia inseguridad en Moseg, haciéndome cargar con el peso de su decepción Okumo con su propia vida. No arregla Okubo todo, pero me ayuda a Okubo a entender que las bromas nunca se trataron realmente de Moesod en absoluto. Después de 3 meses de sesiones de terapia semanales, alcanzamos este frágil entendimiento entre nosotros. Mis padres realmente estaban trabajando en cambiar Okumo me hablaban y Okumo hablaban de Meet. Se sorprendían a Seuk mismos comenzando a hacer una broma y se deteneucan. Mi madre me llamó UZV 2 veces solo para preguntar si UZUMO estaba sin ningún comentario hiriente. Mi padre me envió un artesoculo sobre un escultor que vio destacado en una revista. Eran cosas pequeñas más o menos pero se sentían enormes después de más o menos de nada. Estaba trabajando en confiar en que los cambios realmente podrían mantenerse esta vez. Empezamos a cenar juntos una vez al mes con la terapeuta Aleit para ayudar a guiar nuestras conversaciones. La terapeuta nos enseñó más o menos a Okubo Homo comunicarnos sin caer en viejos patrones. Mis padres aprendieron a preguntar sobre mi trabajo en lugar de desestimarlo. Aprendí a darles la oportunidad de ser diferentes en lugar de asumir lo peor. Fue lento y a veces doloroso, y tuvimos contratiempos donde los viejos hábitos volvieron. Pero seguimos asistiendo a terapia y seguimos intentando. Javier me llama Okubo una noche sonando aliviado de que al menos estuviéramos hablando de nuevo. Dijo que ha sido muy difícil estar atorado en medio y que se alegraba de que estuviéramos trabajando en las cosas. Luisa comenzó Okubo a ser más amable conmigo también después de meses de ser fraisa. Me invité Okubo a una carne asada en su casa y de hecho hablé Okubo conmigo como una persona normal en lugar de como alguien que podría causar problemas. Los niños más o menos se emocionaron mucho cuando me vieron, corriendo a abrazarme y preguntando de Ukume de había estado. Vonctor quereuda mostrarme su nueva bicicleta, y Virginia quereuda que viera su habitación Okuben que había han vuelto a pintar. Estar cerca de ellos me recordó Okubo por qué habéis aguantado todas las incómodas sesiones de terapia y las conversaciones difíciles. Verlos reír y jugar me hizo darme cuenta de que mantener un tipo de relación Ukumeo con mi familia vale la pena el trabajo.
incluso si nunca seréis o perfecta o fácil. Mi siguiente exposición en la galería llegó 6 meses después de iniciada la terapia y les envié a mis padres una invitación sin esperar realmente que vinieran. Pero aparecieron 20 minutos después de que comenzara la inauguración menos siendo incómodos con su ropa de vestir y permaneciendo cerca de la entrada como si pudieran necesitar escapar. Los observé desde el otro lado de la sala mientras miraban mis esculturas, de hecho se detuvieron y leyeron las descripciones, y mi madre incluso sacó su teléfono para tomar una foto de una pieza. Mi padre se para frente a mi escultura premiada durante casi 5 minutos, solo mirándola. Y cuando una pareja mayor se acercó a Ukubo y le preguntó a Ukubo al respecto, les dijo que yo era su hija y que estaba orgulloso de mi trabajo. Las palabras salieron resurgidas e incómodas, como si estuviera leyendo un guiocumo, pero las dijo. La pareja hizo más preguntas sobre mi arte y mi padre las respondía a Ukubo, hablando sobre Ukubo mo había estado haciendo escultura desde la universidad, Ukubo mo había se ha ganado un premio nacional, y no hizo ni una sola broma sobre que yo no era su hija real o deseando que hubiera hecho algo más con mi vida. Tuve que alejarme al bae más o menos o porque senteura que me saleuchonan las lágrimas y no quereura llorar en medio de mi propia inauguración okume de galereura. Diana me encontró a Ukubo en el pasillo fuera del bae más o menos o secándome los ojos con un pae más o menos vuelo y simplemente me dio un abrazo sin decir nada. Cuando volvimos a entrar, se quedó Ukubo conmigo cerca de la mesa de bocadillos y vimos a mis padres recorrer lentamente la galereura y la vi secarse sus propios ojos. Me dijo que no ha pasado a más o menos preocupándose por moido, viendo a mis padres tratarme como si fuera un tipo de error y si uno ha sentido impotente porque exponerlos solo los ponoido a la defensiva. Dijo que vernos a todos en la misma habitación siendo civilizados, ver a mi padre realmente decirles a extra más o menos os que estaba orgulloso de moyode significaba más para ella de lo que probablemente entendeuga. Le agradecí por nunca rendirse conmigo, por ser la única persona que consistentemente vio cuán crueles eran las bromas. Y lo sé más o menos a Ukubo incluso cuando hace hora tensas las reuniones familiares. Me apretó la mano y dijo que lo volveres a hacer todo de nuevo porque mereces hora tener al menos una persona de mi lado. Mis padres se fueron después de una hora, que fue todo lo que pudieron soportar, pero mi madre me abrazó a Ukubo al despedirse, y mi padre me estrechó a Ukubo la mano y dijo que era una buena exposición Ukumo. No fue celido ni Ukumodo ni nada parecido a lo que había deseado de Nia más o menos pero fue diferente antes y eso importaba. La relación ucumeno con mis padres nunca será lo que quise mientras creceura. No son de repente personas comprensivas que entienden mi arte o mis elecciones y más o menos os de sentirme indeseada no desaparecen solo porque estamos en terapia, pero hemos establecido un respeto básico y leasic mites que no existía ya antes. Se dan cuenta cuando empiezan a hacer bromas ahora. Preguntan sobre mi trabajo en lugar de desestimarlo. Y están genuinamente tratando de cambiar sus patrones, aunque claramente es difícil para ellos. Es más de lo que esperaba hace 6 meses cuando me senté en esa primera sesión de terapia pensando que todo era inútil. Estoy construyendo una vida ahora que los incluye de maneras limitadas mientras mantengo a mi familia elegida como la prioridad. Sofébada viene a cada inauguración como de galereuda. Diana me llama 2 veces por semana solo para ver cómo estoy. Y los primos que me apoyaron se han convertido en amigos más cercanos de lo que nunca fueron. Veo a mis padres una vez al mes para cenas supervisadas, voy a algunos eventos familiares donde puedo irme cuando lo necesito, y he aceptado que así es como se ve nuestra relación. La venganza en su fiesta de aniversario destruye Ukubo la vieja dinámica TLC Koblausica donde andan bromear sobre que yo no era suya, y se supone que yo solo debe aguantarlo. Las secuelas fueron brutales y caocubríticas, y perdió a algunos miembros de la familia que pensaron que fui demasiado lejos, pero forzó a cubrir conversaciones que necesitaban suceder. Finalmente estoy bien con ser exactamente quien soy, haciendo arte que me importa, construyendo relaciones con personas que realmente me ven y ya no necesito que mis padres me entiendan completamente, porque mintiendo a mí misma.